el padre de la radiología, William Conrad Röntgen, fue el pionero en utilizar este tipo de tecnología en el año de 1895. William Conrad Röntgen, el 8 de noviembre, que es el día de los rayos X. Entonces, ¿alguien sabe por qué son los rayos X? Porque en su momento se desconocía qué eran y le pusieron X por de matemáticas de que se desconoce. Ok, pero en sí, ¿qué son los rayos X? Yo encontré que son una radiación electromagnética de forma ionizante. Ok, ¿a qué se refiere radiación electromagnética? Existe un espectro, el espectro electromagnético, que son, al final de cuentas, ondas de fotones. El ojo humano tiene la capacidad de distinguir un cierto rango de esta longitud de onda, que es el espectro que nosotros conocemos como el espectro del arco iris, que fue descrito por Isaac Newton al poner el experimento de la luz en blanco que refracta sobre un cristal y aparecen ciertos colores, desde el azul al rojo. Entonces, este es el rango que el ojo humano es capaz de percibir. Están los rangos infrarrojos, los cuales el ser humano ya no es capaz de describir, de discernir, porque nuestros ojos no dan para ver ese rango. Existen otro tipo de rangos como las ondas electromagnéticas que son utilizadas para el radio, las ondas que son utilizadas para diferentes aplicaciones, y existen los rayos X. Es un espectro de esa amplitud de onda que obviamente no alcanza a distinguir nuestros ojos. Entonces, al no distinguir nuestros ojos, pues prácticamente son imperceptibles para la vista, pero tienen la característica de que atraviesan la materia, y al atravesar la materia y al ser impregnados atrás en una superficie, en un chasis, en una placa radiográfica, tienden a aparecer ciertas características. Estas características son las que nosotros, o esta propiedad es la que nosotros utilizamos para ver las diferentes imágenes radiográficas. Así pues, en una radiografía convencional, estoy hablando solamente de rayos X, en una radiografía convencional nosotros vamos a tener imágenes que son radiopacas, o sea, que retienen la radiación, radiopacas, e imágenes que son radiolúcidas, ¿sí? Que pasan la radiación. Entonces, ¿qué es radiopaco y qué es radiolúcido? Radiopaco se refiere a lo que detiene la radiación. Y entonces, en el cuerpo humano, bueno, hay 5 densidades radiográficas. Existen 5 densidades radiográficas. Lo que es radiopaco a lo que es radiolúcido. Entonces, lo que es radiopaco, ¿qué es? 1, el hueso. No se llama densidad hueso, se conoce como densidad cálcica. ¿Esto qué quiere decir? Se va a ver blanquito en una placa radiográfica. Radiopaco, radiolúcido. Radiopaco va a detener la radiación, se va a ver blanco. Entonces, ¿qué es lo blanco? Todo lo que sea densidad cálcica. Y la otra estructura que es radioopaca es el metal. El metal, obviamente nosotros no lo tenemos en el cuerpo, pero sí los dispositivos electromagnéticos o los dispositivos médicos que son implantados, ya sea una placa para reducción de fractura o la punta de un catéter, etcétera. Entonces, ahí van dos
que son radiopacos. El tercero, que es radiopaco, es la densidad agua. Nosotros nos referimos a densidad agua, toda aquella estructura que sea víscera sólida. Por ejemplo, el corazón, el hígado, los riñones, la vejiga, todas las vísceras sólidas, los vasos, las arterias, todas las vísceras sólidas van a tener una densidad agua. Entonces tenemos 3 densidades que son radiopacas: el agua, el hueso y el metal. ¿Sí está claro? Lo que es radiopaco, detiene la radiación. Radiopaco, se ve, existe la escala de grises: lo claro, lo oscuro y los tonos de grises. O sea, hasta hace no mucho tiempo, todas las imágenes radiológicas se visualizaban en un soporte plástico, o sea, en una placa. En algunos lugares todavía se utiliza, pero cada vez son menos frecuentes. Ahora prácticamente todas las imágenes que utilizamos son, bueno, al menos en el medio privado, son imágenes digitales. De hecho, hasta en el Seguro Social, les puedo decir, ya cada vez es más raro ver radiografías. Es impráctico, contamina, todavía se utilizan, pero estas imágenes pues cada vez se utilizan más de vía digital. Ahora, volviendo a lo que les estaba diciendo, las imágenes radiográficas convencionales tienen 5 densidades. 5 densidades. Estas densidades, las que son radiopacas, son el metal, el calcio y el agua. Entonces hay 3 densidades radiopacas y hay 2 densidades radiolúcidas. Obviamente, ¿cuáles son? Pues la más fácil de pensar, ¿por qué no detiene la radiación? Pues el aire. Entonces, la densidad aire es la otra densidad que es radiolúcida. Densidad aire es radiolúcida. Por ejemplo, los pulmones son radiolúcidos, pero la trama vascular es densidad agua, entonces eso es radiopaco. Otro ejemplo de densidad aire, la vía aérea, la tráquea y los bronquios. Esos los alcanzas a ver, son radiopacos, pero el cartílago que está alrededor o las paredes de ellas la tráquea, sí, la luz se va a ver radiolúcida, pero lo que está alrededor se va a ver radiopaco. Entonces, esa es la otra densidad. Y la última densidad es la densidad grasa. La densidad grasa se va a ver radiolúcido. Se va a ver menos lúcido que el aire, pero de todas maneras se va a ver negro. Entonces, para fines prácticos, hay cosas que se van a ver blancas y otras cosas que se van a ver negras. No, cuando ustedes describan o vean una radiografía, obviamente nunca van a decir negro o blanco, ¿verdad? Van a decir radiopaco, radiolúcido. Lo radiopaco es lo que detiene la radiación, lo radiolúcido lo deja pasar. Entonces, una radiografía va a haber cosas radiopacas, radiolúcidas, y dentro de este espectro de blancos va a haber 5 densidades. 5 densidades. Rocío Sánchez, ¿está o no está? Sí, doctor, mande, buenos días. ¿Cuáles son las 5 densidades, Rocío? Radiopacas, la primera que nos dijo es el hueso, la densidad cálcica, la del metal, la densidad de metal, la densidad de agua, y la radiolúcida son la densidad del aire y la densidad de grasa. Ok, esas son las 5 densidades radiográficas. De aquí se basa prácticamente todo lo que ustedes vayan a ver. Existen otros materiales que nosotros les llamamos medios de contraste. Los medios de contraste pueden ser radiolúcidos o radiopacos. Nosotros los contrastes los utilizamos para ver o determinar mejor las estructuras. Les pongo un ejemplo. En la vía digestiva utilizamos mucho el bario. El bario es una sustancia que se va a ver radiopaca y va a tener la característica de verse con una densidad elevada, como si fuera metal, aunque no es metal. El bario es una sustancia
que es un polvo que al mezclarse con agua forma una suspensión, y al darlo al paciente o administrarlo al paciente vía oral, tiene la característica de opacificar, en este caso, una cavidad virtual como es el esófago o el estómago, que en realidad tendrían aire, y lo utilizamos como medio de contraste para determinar o ver lesiones. Por ejemplo, si estuviera estenosado el esófago, o determinar si hubiera un defecto de llenado que nos traduciría que un tumor. Esos son los objetos que se utilizan. Bueno, es otra de las densidades que podemos alcanzar a ver. Entonces, hay 5 densidades, ya las mencionó Rocío. Esto es con respecto a los rayos X. ¿Ok? Ahora, como la radiación es un tipo de energía que no se ve, pero que causa efectos deleterios, o sea, me causa daño. Debemos tener cuidado con ella cuando la utilizamos. ¿Cuáles son los cuidados que deben tener? Esto es básico para su cuidado cuando estén en el hospital. Ustedes deben de saber 3 cosas. Hay la norma oficial mexicana 229 lo marca. Hay ciertas medidas que se deben de tomar cuando estamos expuestos a radiación ionizante. Hay 3 medidas que ustedes deben de tener en cuenta: el tiempo, la distancia y el blindaje. Como la radiación no se ve, no huele, no se siente, pero sí causa daños, estas 3 medidas son las que vamos a utilizar para evitar que nos produzca o nos dañe nuestro cuerpo. ¿Qué tipo de daño puede producir la radiación? Bueno, existe el daño directo de la radiación. En este caso estoy hablando de las quemaduras por radiación. No sé si ya llevan onco o han escuchado hablar de la radioterapia. La radioterapia es una parte del espectro electromagnético que nuestros ojos no perciben. Y al producir radiación que tiene un efecto directo sobre una parte del cuerpo, en este caso un tumor, pues ¿qué es lo que va a producir? Quemaduras, va a haber radionecrosis. Lo que quieres producir es quemaduras o involución de una lesión tumoral. Bueno, de manera similar, la radiación a dosis elevadas puede producir efectos deleterios en nuestro cuerpo. O sea, en este caso, directamente nos va a producir quemaduras. ¿Sí? Y existen otros efectos que se llaman determinísticos, otros efectos que no están implícitos directamente en el cuerpo, o sea, no los vamos a ver inmediatamente, sino con el tiempo. ¿A qué me refiero? A cambios en nuestros genes que pueden producir, en este caso, cáncer. Existen órganos en nuestro cuerpo que son más radiosensibles. ¿A qué se refiere? Son más fáciles de que puedan producir cambios que nos pudieran hacer daño. Por ejemplo, las células hematopoyéticas, la tiroides, el cristalino, son órganos que son extremadamente radiosensibles. Se ha visto una mayor tasa de problemas oncológicos de la sangre, estás hablando de leucemias, linfomas, en personas que tienen exposición elevada a la radiación. El otro órgano que es radiosensible es la tiroides y los cristalinos. Son los 3 principales órganos que son radiosensibles. Ahora, ¿qué puedo hacer yo para detener la radiación? Se conoce como protección del personal ocupacionalmente expuesto a la radiación. Blindaje. ¿Qué quiere decir? Entre más capas hemirreductoras de la fuente de radiación hacia mi cuerpo existan, estas van a detener la radiación y van a detener el efecto que tengan sobre mí. Por eso, no sé si hayan visto, cuando se utiliza radiación, nos ponemos mandiles o chalecos que están plomados
o sea, mandiles que tengan plomo para detener el paso de la radiación a nuestro cuerpo. Esa es una de las medidas, los mandiles, los collarines, las gafas y los guantes. Esos son dispositivos que nos ponemos directamente sobre nuestro cuerpo para evitar el paso de la radiación hacia nuestro cuerpo, que nos vaya a hacer daño. La otra medida son las mamparas, o sea, todas las estructuras que son puestas para evitar que no pase la radiación hacia otras partes. Por ejemplo, una sala de rayos X está cubierta de plomo, o sea, las paredes están plomadas, las puertas están plomadas, las ventanas están plomadas. Entonces, todas estas mamparas son dispositivos que ayudan a disminuir la emisión de radiación hacia otras partes que no queremos. La radiación la vamos a utilizar específicamente directo sobre el paciente con una finalidad para, no sé, por ejemplo, en un quirófano en traumatología, la radiación tiene que ir directo a la estructura que estamos viendo, pero no sé, para reducir una fractura o para hacer una colangiografía o para tomar una radiografía, todo eso va directo al paciente. Pero como la radiación no se detiene y no puedes decirle, vete para allá, porque la radiación viaja igual que la luz. La luz es otro espectro de esas ondas electromagnéticas que le estaba mencionando. Entonces, la luz no la puedes detener más que poniendo dispositivos que eviten su paso, ¿verdad? Entonces, 1 es el blindaje, 2 es el tiempo. Entre menos tiempo esté expuesto, pues obviamente menos me voy a radiar. Y por último, la distancia. Entre más lejos me ponga, menos dosis de radiación me va a tocar. Entonces, hay 3 medidas básicas de protección radiológica, de protección para los rayos X. El blindaje, el tiempo y la distancia. Elizabeth Guajardo. Manda, doctor. ¿Cuáles son, qué dispositivos utilizamos para evitar el paso de la radiación, para el blindaje? Se usan, pues plomo, lo que comentó de los chalequitos de plomo. Ok. ¿Qué otros? Bueno, los delantales. Sí, delantales, chalecos, inclusive hay faldones que son plomados. También mencionó un collarín, pero... Collarín para detener el paso de la tiroides. ¿Por qué? ¿Cuáles son los órganos que son más radiosensibles? Espere. Las células hematopoyéticas, la tiroides y los cristalinos. Son órganos que son radiosensibles. Son las áreas que principalmente van a producir efectos deleterios en nuestro cuerpo, o sea, que nos van a hacer daño. Entonces, hay que cuidarnos. 3 medidas: blindaje, tiempo y distancia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo esté en una sala de quirófano o esté en una sala de hemodinamia o esté en una sala de rayos X, yo me voy a poner, si no tengo que estar haciendo nada ahí adentro, no me voy a meter, pero ok, voy a aprender. Entonces, lo que primero que tengo que hacer es ponerme chaleco. No tengo chaleco, me voy a poner entonces detrás de una persona que sí tenga un chaleco para evitar que la radiación me dé directamente hacia mí. Y por último, entre menos tiempo esté, obviamente menos me voy a radiar. Ok, estos son los cuidados que tenemos que tener con respecto al uso de la radiación. ¿Sí está claro? Sí, doctor. Doctor, en el caso del uso de collarines y gafas, ¿también son hechos con plomo? Sí, ¿O están plomados, todo está plomado. todo debe ser plomado? Se llaman capas hemirreductoras. O sea, no van a atenuar la radiación totalmente, pero sí la van a disminuir a un grado donde ya no me produzcan daño. La radiación está en la Tierra, o sea, en el día a día nos exponemos a radiación. El chiste es el tipo de radiación que a mí me va a hacer daño. ¿Sí? Entonces, es importante que tomen estas medidas para que no vaya a tener problemas en un futuro. Como les digo, inmediatamente no la van a sentir, pero si siguen
sin cuidarse, pues obviamente esto les va a condicionar problemas. Inclusive, por ejemplo, las mujeres embarazadas, cuando tienes, o sea, ahí valoras riesgo-beneficio, necesitas tomarle una radiografía o tomarle un estudio donde utilices radiación, pues lo primero que haces es proteger al bebé, ¿no? Le pones mandil sobre el vientre de la mamá para disminuir el paso de la radiación. Ok. Estábamos hablando de los rayos X. Otra modalidad de imagen que utiliza rayos X, pero que no son rayos X convencionales, son la tomografía computada o TAC, o tomografía axial computarizada. Este tipo de tecnología, que fue inicialmente introducida aproximadamente en los 70s, vino a revolucionar lo relativo a las imágenes médicas. No sé si lo han visto, es un armazón, un caballete, se conoce como gantry, que es como una caja que dentro tiene un hoyo. Tiene en su periferia un haz de rayos X rotatorio, entonces al dar vuelta está emitiendo radiación, pero da una vuelta y entonces obtiene una imagen tridimensional del cuerpo. Entonces nos da imágenes seccionales o cortes de todo el cuerpo y nos permite ver de manera más, pues más real problemas que están pasando dentro del cuerpo. Por ejemplo, se utiliza mucho en la valoración del cráneo, la valoración del tórax, en la valoración del abdomen. Es poco útil, la TAC es poco útil para ver músculo. Para ver médula espinal no sirve nada. Entonces, la tomografía, y es muy buena para ver hueso, muy buena para ver hueso, pero no ve tejidos blandos. Todas las modalidades radiográficas se superponen. O sea, algunas sirven para ver una cosa y algunas sirven para ver otra cosa. Es parte de lo que ustedes tienen que aprender en esta clase. ¿Qué voy a pedir? ¿Qué estudio voy a solicitar para ver tal patología? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Ya se va a acabar? Todavía queda, ok. Porfa, me avisan cuando se vaya a acabar. Entonces tienen que saber qué estudio voy a pedir para ver tal o cual patología. Entonces la tomografía computada es muy buena para ver hueso, es muy buena para ver el cráneo, para ver el encéfalo, el tórax. Inclusive en el tórax hay modalidades o protocolos de alta resolución. Esto es en el uso de la tomografía. Y entonces, en la tomografía computada no tenemos 5 densidades radiográficas, tenemos un espectro que se conoce como escala de Hounsfield. Y entonces hay densidades. Lo que vamos a decir no es radiopaco ni es radiolúcido, es hiperdenso, hipodenso o isodenso. Hiperdenso, hipodenso, isodenso. ¿A qué se refiere? ¿Cuáles son las imágenes hiperdensas? Las que se van a ver más blancas. ¿Qué es lo que se va a ver más blanco? El metal, la sangre, el hueso. ¿Qué es lo que se va a ver en isodensidad? El agua. El agua es el rango medio. El agua. ¿Y qué es lo que se va a ver hipodenso? La grasa y el aire. Entonces, de este espectro de densidades, de lo que es más hiperdenso a lo que es hipodenso, entonces tenemos el metal, tenemos el calcio, tenemos la sangre, el agua, en medio está el agua, y luego hacia el lado izquierdo, hacia lo que es negativo, tenemos la grasa y tenemos el aire. ¿Por qué refiero negativo y positivo? Porque estas son densidades que se pueden medir. Yo puedo medir las densidades de las diferentes estructuras que estoy viendo. Tú le pones con el aparatito y le dices, mídeme esta densidad, y tú puedes decir, mira, con esta densidad yo determino que esto es sangre. Con esta densidad yo determino que esto es grasa. Le mido y, bueno, ok, esto es aire.
Entonces, nos sirve, esa es otra de las bondades que da la tomografía. Nos permite medir densidades y podemos decir, por ejemplo, vemos agua y podemos decir, mira, esto puede corresponder con sangre, o esto no me parece sangre porque no es tan denso, esto me parece más agua. ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Ok, entonces, en la tomografía tenemos densidades o tenemos imágenes que son hiperdensas, que son hipodensas o que son isodensas. Aunque vamos a dejarla aquí. Como no he venido, la verdad no me he podido conectar a la clase, entonces nos vamos a ver mañana y nos vamos a ver pues ahorita diario y la siguiente semana ya ahora sí le voy a pasar a su compañera Alexandra para repartir las clases. Hasta luego, que tengan Sí, buen día. doctor. Sí, doctor. Gracias. Gracias, Buen doctora. día. Hasta mañana.